informe científico. Esto hace referencia a lo que viene siendo escritura de, por decir, tesis, monografías y demás, ¿no? Aquí hacer preguntas no se podría porque no podríamos ver o sería un poco complicado, por eso mejor es Kahoot. El miércoles vamos a seguir usando. Voy a hacer uno de la unidad número 5 y uno final voy a hacer ya. Así que vamos a hacer más prácticas. Y ya si nos sobra tiempo hacemos lo que estamos dando un repaso. Ya tenemos ahorita media hora. Bueno, está la importancia de una buena presentación escrita. Eso está en la redacción técnica científica o RTC, ¿no? En este caso, es la comunicación escrita, la redacción técnica científica, ¿no? Presenta los hechos, resultados de los análisis y los planteamientos en una forma objetiva, lógica, coherente. Objetiva ¿qué quiere decir objetivo? ¿O qué entienden por objetiva? ¿Algo claro? Al grano. Más que todo objetivo se refiere a tener una imparcialidad, ¿no? Si haces una investigación objetiva, no vas a ir para ni uno ni para otro lado, sino vas a ir para el lado de la verdad, para el lado de la ciencia, digamos, ¿no? Un estudio científico objetivo busca solo la realidad por encima de cualquier interés. Por decir, hay, ¿no es cierto?, investigaciones que pagan ciertas empresas y demás para decir que ciertos productos no son dañinos cuando sí lo son y demás, ¿no? Esas Parece que investigaciones estuvieras no, llorando. esas Ujú. investigaciones no son ¿Qué? objetivas. Ay, pucha. Apague su micro. A ver, su micrófono, por favor. Viviana, tu micrófono. A ver, creo que se emocionaron mucho con el Kahoot, creo. Están bien despiertos. Ya, continuamos. Como les decía, eso se refiere lo que es la objetividad, ¿no? Ver lo que es la ciencia, por así decir, encima de todo, ¿no? Obviamente tiene que ser lógico, toda la información tiene que ser comprobable, ¿no? Coherente, precisa y breve. Todo trabajo científico se redacta utilizando una prosa de acuerdo a la naturaleza de la materia que se trata. Obviamente van a usar una prosa, un estilo de escrituras es científico, ¿no es cierto? Porque van a usar palabras, el lenguaje especializado, es el lenguaje que usan ya profesionalmente, ¿no? Una vez que ya ingresen a la universidad, van a empezar a aprender el lenguaje de la carrera, a aprender las jergas, por así decir, de la carrera, ¿no? Una redacción científica tiene que ser, obviamente, como le dije, no objetiva y demás. No tiene que, la prosa científica no tiene que ser voltera, no tiene que ser, ¿cómo decirlo? No tiene que estar abarrotado, ¿no? De información, tiene que ser breve y concisa, ¿no? Una persona, un científico tiene que ser capaz de poder describir con claridad los hechos o los procesos científicos, ¿no? Analizar con objetividad, con fundamentos, ¿no? Realizar en forma clara y lógica un escrito, ¿no? Usando los recursos del lenguaje, ortografía y demás, ¿no? Mayúscula, que eso que vamos a ver en un momento, ¿ya? Bueno, características y recomendaciones para hacer una RTC o redacción técnica científica. La prosa científica, esta era una pregunta, ¿no? Tiene carácter informativo, es lógica, ¿no? Es objetiva. Las afirmaciones están fundamentadas. Y recomendaciones para hacer una redacción. Hay que aplicar obviamente las reglas gramaticales, ¿no? Las reglas de ortografía y demás. En este caso, evitar una escritura florida, adornos literarios, metáforas, lenguaje figurado. O sea, pues no hay que voltearla, ¿no? Básicamente no hay que voltearla. Ir directo. Evitar los adjetivos, ¿no? Desarrollar los párrafos con ideas completas. Evitar mucho los tecnicismos, la palabra rebuscada, ¿no? El sensacionalismo, o sea, ir directo al grano, básicamente, ¿no? Usar la voz activa en los verbos. Evitar, en cierta medida, las abreviaturas, ¿no? Eso ya lo vimos. Ya. En este caso, hay ciertas preguntas que hay que hacernos al realizar una redacción técnico-científica, ¿no? Una RTC. En este caso, son preguntas que nos hacemos antes de poder elaborar, o sea, antes de escribir, durante y después. Antes tenemos que preguntarnos cosas como, ¿sé, sé lo que voy a escribir? ¿Tengo claro realmente el tema que voy a escribir? ¿Tengo definido el problema?
y los objetivos de lo que voy a escribir. ¿Qué tanto sé del tema? ¿Qué tanto conozco? ¿Tengo el material suficiente para hacer las investigaciones, las averiguaciones? ¿Quién va a leer esto que voy a escribir? ¿Qué tanto tiempo dispongo y en qué tiempo puedo terminarlo? No. ¿Cuál es el grado de responsabilidad que tengo sobre lo que voy a escribir? Esas preguntas se hacen antes de escribir, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Hay que saber, obviamente, qué va a escribir y todas esas cosas, ¿no? Hacer la respectiva planificación, ¿no es cierto? Ahora, hay otras preguntas que hacemos ya al momento de que estamos escribiendo, ¿no? Cada párrafo está bien hecho, está revisado, está bien lo que estoy escribiendo. Tengo palabras muy rebuscadas, acaso la volteo mucho. El trabajo está ordenado, tiene un orden correcto. Esas son ciertas preguntas que nos hacemos al escribir, ¿no? ¿Cómo podemos respondernos esas preguntas? Revisando, revisando lo que escribimos, ¿no? Ya una vez al terminar de escribir, ¿no? He revisado el trabajo y he corregido los errores. He desarrollado todo lo que me he planteado. He cumplido los objetivos. Son comprobables los resultados que he obtenido. Tuve conclusiones o recomendaciones. Y finalmente, ¿qué aplicación tiene lo que he escrito? Una correcta RTC es resultado del uso apropiado de las reglas gramaticales y de las respectivas recomendaciones. Bueno, lo demás sigue hablando sobre la RTC y ya. Bueno, voz activa, voz pasiva en los verbos, ¿no? La voz activa es la que, como su nombre dice, da más se le pone un rol activo al verbo, ¿no? Un ejemplo sería, el cloro es utilizado para desinfectar agua, ¿no? El cloro se utiliza para desinfectar agua, ¿no? Evidentemente, si se dan cuenta, el verbo toma un rol activo en la oración, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué significa escribir? Básicamente, escribir se refiere a la habilidad que tenemos las personas, ¿no es cierto? La persona que escribe es la que puede comunicarse de una forma adecuada, ¿no? Escribir es poder comunicarse de una forma adecuada, coherente, por escrito, obviamente, porque es escribir, produciendo ciertos enunciados que son coherentes y son comprensibles, ¿no? Por ejemplo, decíamos el de que algunos niños escriben su nombre, o sea, escriben, pero no saben lo que quiere decir, o pueden escribir palabras, ¿no? Al azar, pero no van a saber, o pueden haber aprendido por repetición, ¿no? Por escribir como tal significa poder formar palabras con cierta claridad, con cierto significado, ¿no? Y que puedan comprender. Escribir es un proceso de psicomotricidad capaz de representar grafos con significado, o sea, darle un significado a lo que escribimos, las letras, las palabras y demás, ¿no? Eso expresa o demuestra las funciones cognitivas que tenemos, ¿no? Nuestra función cerebral básicamente. En este caso, a ver, admitir. En este caso, sabe escribir quien es capaz de comunicarse, ¿no? Produciendo escrito. A ver, ¿qué más? El acto de escribir se compone de tres procesos básicos: planear, redactar y revisar. Planear es, obviamente, ver lo que se va a escribir, tener una idea, ¿no? Redactar ya es transformar esa idea en un escrito, ¿no? Redactar todo lo que ya hemos planeado, todo lo que la idea que hemos tenido, plasmarla. Y revisar ya posteriormente al escribir, poder revisar si hemos cumplido la planeación correspondiente, ¿no? Bueno, continuando. Problemas técnicos al escribir informe. Estilo de escritura. Bueno, existen varios estilos, ¿no? Tres tipos de estilo de escritura. Esa era una pregunta, ¿no? que puse. Los más usados son el periodístico, literario y el científico. Periodístico, como su nombre dice, es lo que usan los periodistas. ¿Cuál es el objetivo de un medio de comunicación de un periódico? Que todos puedan leer su información, ¿no? Por esa misma razón, al escribir un periódico, un periodista, no escribe con palabras rebuscadas o con lenguaje técnico, pues su objetivo es que todas las personas que leen puedan entenderlo. No importa si lo lee un arquitecto, si lo lee un médico, si lo lee, no sé, un ingeniero o lo lee un albañil o lo lee una persona que vende helado o cualquier persona, lo va a entender porque usan un lenguaje que sea comprensible para todos. El estilo literario hace referencia
al estilo que hacen para escribir, ¿cierto? Pero escribir obras literarias, poemas, cuentos y demás, no un estilo científico como tal. Y el estilo científico es, bueno, lo que le estaba mencionando, es aquel que su característica principal es que difunde un conocimiento técnico o científico, ¿no? No la voltea, va directo al punto con pruebas, ¿no? Con todo el conocimiento científico. Bueno, en este caso de la persona, obviamente cuando van a terminar y hacer una presentación, cuando ya terminan su investigación y demás, tienen que hacer una presentación formal, ¿no? Eso ya los estábamos viendo, ¿ya? Hay tres aspectos, ¿no? Que es de lo que viene siendo la presentación personal. Es la imagen, la presencia y la estética, ¿no? Eso también lo saqué para el Kahoot. Le puse belleza y no sé qué cosa más le aumenté. La imagen, la presencia y la estética, ¿no? Básicamente eso. Las abreviaciones, bueno, abreviar es poder abreviar una palabra, hacerla más corta, usando, puede ser la primera y la última letra o las primeras letras de cada palabra, ¿no? Por decir doctor, se pone la D y la R, ¿no? Pero poner doctora, DR y A, que es la última letra, ¿no? Las dos primeras y la última. Dicción es la forma de emplear las palabras para formar oraciones, ya sea de manera oral o escrita. Lo que yo puse era la lección es la forma de emplear la redacción para formar oraciones. Hasta ahí podría ser también, ¿no? Pero ahí decía de manera oral y escrita, y redactar es solamente de forma escrita, ¿no? Por eso les dije, lean bien las preguntas. Así es en el examen, hay preguntas que parecen una cosa, pero en realidad son otra, ¿no? Por eso les decía, lean bien. Pero bueno, las risas no faltaron, ¿no? La ortografía. La ortografía es la base del buen entendimiento, ¿no? Básicamente, nace del conjunto de reglas y normas para entender cómo bueno, normas escritas, ¿no? Mm, Cómo hacer una buena redacción, básicamente, ¿no? Eso también lo modifiqué para la pregunta, ¿no? Obviamente, hay reglas de ortografía, como sabemos, puntos y demás, ¿no? Que eso vamos a ver ahorita. Uso de mayúscula. Bueno, sabemos cuándo se usan las mayúsculas, ¿no? Para escribir nombres propios. ¿Alguien sabe qué son los nombres propios? Nombre de persona. Ya, muy bien, ¿qué más? Persona, cosa, animal. Animal o cosa. Exactamente. Por decir, yo puedo decir perros, ¿no? Hago referencia a un conjunto, ¿no? A varios. Pero si digo, por decir el nombre ya, Firulais, Pancho, no sé, o algún nombre, ¿no? De perro. Gonzalo. Gonzalo. Pelusa. Pelusa. O sea, eso ya es un nombre propio. Evidentemente es un nombre propio que sea de un animal, pero eso no quita que siga siendo nombre. Y cualquier nombre propio se escribe con mayúscula. Lo mismo con nuestros nombres, nombres, apellidos, ¿no? También con nombre de lugares, ¿no es cierto? Por decir, Sí. si digo plazas o parques, me puedo referir a cualquiera, ¿no? Pero por decir, si digo parque urbano y hace referencia a un parque, al nombre de un parque, ¿no? Plaza 24 de septiembre, Plaza del Estudiante, ¿no? O sea, plaza se refiere a todo, ¿no? Pero ya cuando digo plaza del estudiante, del estudiante es el nombre que tiene la plaza, ¿no? O la 24 de septiembre, ¿no? Y demás. Eso se refiere con nombres propios, ¿no? Uso de mayúsculas y demás. Puntuación. Está, bueno, el punto se pone al final de las oraciones, ¿no? Está punto y seguido, que se pone punto y se sigue escribiendo. Y la siguiente palabra se pone con mayúscula. Punto y aparte es cuando, es para separar párrafos, para terminar una oración, ¿no? También lo mismo, después del punto y aparte, el siguiente renglón, el siguiente párrafo, se escribe con mayúscula. Y luego está el punto final que se pone, ¿no? Obviamente, al finalizar también en las abreviaciones. Bueno, problemas al escribir. Paginación. Yo puse, no, ya ni me acuerdo que le puse paginación, ¿no? Le puse reorganizar, reordenar, así. Le aumenté cosas, ¿no? Y todos pusieron verdadero ahí. Por eso le digo, lean. Paginación se trata de poder enumerar, poder ordenar, poder foliar las páginas, ¿no? Básicamente ponerles un número, ¿no? Eso les expliqué, el poner el número correlativo a las páginas, ¿no? Al escribir tienen que numerar las páginas, ¿no? Márgenes y el espacio. Bueno, el espacio se hace referencia al espacio que se deja entre las palabras, ¿no? Entre párrafo y párrafo también.
Puede ser también el margen, ¿no? El margen es el espacio que hay alrededor de la hoja, ¿no? Obviamente el tema de los márgenes, de tipo de letra, títulos y demás, van a tener un tamaño determinado de acuerdo a el tutor o la tutora, ¿no? Título básicamente es para poder enunciar un artículo, ¿no? El título que tiene alguna obra, un tema y demás, ¿no? Bueno, fórmulas matemáticas y demás son aquellos números y demás que pueden poner, ¿no? Les expliqué cómo puedes hacer en Word para poner las fórmulas adecuadas, ¿no? Selección y tamaño de letra. Bueno, tesis, monografías y demás, siempre les van a pedir un tamaño de letra, un tipo de letra, un espaciamiento específico y unos márgenes en específico, ¿no? Bueno, aquí le pone como ejemplo Times New Roman, que es como que supuestamente la más usada, aunque eso depende del tutor, ¿no? Normalmente, ya sea en Times New Roman o en Arial, normalmente el tamaño de letra es 12, ¿no? El espaciamiento o el interlineado normalmente es de 1.5, ¿no? Bueno, citas bibliográficas. En este caso, el citar es poder consultar otras fuentes, otros libros y demás, ¿no? Una cita debe ser concreta y completa, ¿no? En este caso consta de 4 elementos: apellido del autor, año de publicación, texto y página donde se encuentra. Yo estaba haciendo varias preguntas sobre las citas, pero Kahoot tiene una limitante, al igual que Twitter, para poder poner cierta cantidad de palabras en las preguntas y respuestas. Hay varias preguntas que no pude poner porque eran muy largas. Bueno, cita referencial. Se utiliza para señalar trabajos realizados por otros autores, ¿no? Puede ser de un autor, de 2 o más autores, de autoría institucional, clásicos y demás, ¿no? Citas de identificación. Existen 3 clases: citas textual, contextual y cita de cita. La cita textual es básicamente el texto traducido o copiado al pie de la letra, ¿no? La cita textual puede ser larga o corta. Textual se refiere a que va a ser lo mismo que dice el libro, lo mismo que dice el autor, copiar y pegar tal como está. Cuando es corta cuando es menos de 4 renglones y es larga cuando es más de 4, ¿no? Todas las citas pueden hacer énfasis al autor, puede ser énfasis al contenido o énfasis a la fecha, ¿no es cierto? Eso ya hemos visto, ¿no? Cuando es al autor está primero el autor, ¿no? Cuando es el contenido, el autor se pone a lo último. Y cuando es a la fecha, se pone primero en la fecha. Eso se aplica para todo. La cita textual larga ya es al pie de la letra, pero en más de 4 renglones, ¿no? Ahora, la cita contextual es un resumen breve de una parte de la obra. Puede ser específica o general. Básicamente es como parafrasear o resumir. Cita contextual específica es cuando yo cito de un autor, puede ser una parte, un capítulo, ¿no? Pero yo lo resumo, lo digo con mis palabras o lo puedo resumir así cortito, ¿no? Eso es cuando es específica. Cuando es general, yo puedo resumir, yo puedo citar mediante la cita contextual general, ya no va a ser un capítulo o una parte, sino todo un libro. Ahí lo resumo, ¿no? Esto ya haciendo énfasis al autor, al contenido y a la fecha, como vimos, ¿no? Citar de cita es cuando nosotros citamos de acuerdo a un autor que ya citó otro autor, ¿no? Y no podemos pillar la publicación, ponemos tal autor, tantos, por decir, Colín en el 32, que fue citado por González en tal año, ¿no? Así. Omisiones de la cita. Las omisiones de la cita se pueden dar en 2 casos. Una, una, ¿cómo se puede decir? Un concepto exacto de la cita de cita, Ya. La cita de cita se da cuando se necesita por favor. mencionar un texto que ha sido citado por otro autor, pero ese que ha sido nombrado el original no está disponible para poder consultarlo, ¿no? En este caso hay que usar la cita de cita, ¿no? La cita de cita es cuando necesitamos mencionar un autor de un texto citado, que ya fue citado por otro autor, pero no podemos ubicarlo, ¿no? Para consultarlo. En ese caso ya ponemos la cita de cita. Bueno, citado por en todo caso. Esa es la cita de cita. Omisiones de la cita. Pueden omitir en un mismo párrafo algunas palabras o frases. Si vamos a citar de un párrafo y algunas partes no nos sirven, ponemos entre 2 corchetes 3 puntos, ¿no? Y continuamos la cita.
Y si va a ser, por decir, si queremos, digamos, citar un tema, ¿no? Obviamente podemos prescindir de algunos párrafos, ¿no? En este caso se ponen las llaves y los 3 corchetes también entre renglón y renglón. Notas al pie de la página serían, ¿no? Básicamente que marcan un contexto de lo que se está hablando. Pueden venir de numeritos o letras, ¿no? De la 1 a la 10, 11 o si no de la A a la Z, ¿no? Ahí pueden poner contexto, explicaciones sobre ciertas cosas de lo que habla el autor, ¿no? Bueno, esto sería básicamente un resumen de la unidad número 4. No es muy complicado, es cortita incluso. No sé si tiene alguna pregunta o duda ya para finalizar. Licen, ¿son 3 diapositivas las que mandó del tema 4? No. A ver. Son 4. 4. De la unidad 4 son 4 diapositivas, si no me equivoco. Sí, son Ah, 4. A ver, de todas formas, todos están en el Drive. Perdón, todos están en Classroom. Classroom exactamente. Ah, ya, gracias. Licen. Bueno, entonces, como no hay preguntas, doy por finalizada la clase. Pueden aprovechar entre la siguiente clase para hacerse un cafecito, que ahorita está el clima está como para un cafecito, ¿no? Notas al pie de página no es no es lo mismo que la notación marginal. Las notas al pie de página son lo que pone el autor para poder explicar un contexto de lo que se está hablando, ¿no? La notación marginal es que lo que nosotros ponemos, por decir, para poder anotar ciertas cositas, ¿ya? Nos vemos entonces el día miércoles. Vamos a hacer más Kahoot para que se diviertan más, ¿ya? Estén animados, no estén apagados, ¿ya? Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, Licen. Gracias. Hasta luego. Licen.